Bienvenidos amigos, estamos en su programa Tax Day antilavado de dinero. Vamos a estar platicando hoy del delito de financiamiento al terrorismo. Este es un tema que seguro nos será útil a todos, sobre todo las personas que pretenden certificarse o están buscando certificarse en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Soy Javier Martínez. Mi correo es jmartinez@taxday.com.mx y soy el director del programa de prevención de lavado de dinero. Bien, entrémosle al tema primero por el lado de los riesgos. Y hay dos análisis de riesgos. Hay una evaluación nacional de riesgos de 2016 y otra del 2020, para que más o menos veamos si tenemos o no tenemos el problema o dónde pudiera estar este problema. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos en un programa en vivo. Bienvenidos sus comentarios, bienvenidos sus preguntas y con gusto las atenderemos. Bien. Hay riesgos de financiamiento al terrorismo. Si vemos la Evaluación Nacional de Riesgos del 2020, hay un mapa de riesgo de financiamiento al terrorismo. Básicamente, si yo digo, oye, a ver, este cuadro así, pretendamos entenderlo de manera muy amplia, y el impacto va hacia arriba y la probabilidad va hacia la derecha. Querría decir que la probabilidad de que ocurra y el impacto de que ocurra algo es para el 11, 12 y 15, es una probabilidad muy baja y el impacto sería medio. Pero hay un impacto alto en el 10 y la probabilidad también sería muy baja. Pero hay dos, que sería el 13 y el 14, ahorita veremos qué son estos puntos, el 13 y el 14 que tienen una alta probabilidad de que ocurran y tendrían un impacto medio, ¿no? Impacto medio. O sea, si vemos entonces las dos bolitas que están del lado derecho de su pantalla, entonces van a decir, ok, mi bronca, conforme a esta Evaluación Nacional de Riesgos, está en el 13 y 14. Hasta este momento, recuerden que por ahí tenemos la amenaza, que no sé si sea amenaza o si sea una buena noticia, de que Estados Unidos busca catalogar como terroristas a los grupos de la delincuencia organizada en México, por lo menos algunos de los grupos, derivado del problema del fentanilo, que está matando a más de 100,000 americanos al año, y entonces si eso ocurre, entonces tendríamos ahora sí el problema en casa. Hasta este momento no vemos que tengamos un problema terrorista conforme a estas disposiciones, porque todos los días tenemos terrorismo. Si revisamos los periódicos o los noticieros, hay infinidad de operaciones que lo que pretenden es crear terrorismo entre la población. Pero veamos. Dice esta Evaluación Nacional de Riesgos respecto de el financiamiento al terrorismo, sería combate al financiamiento al terrorismo, que tenemos amenazas. Estas se dan en cuanto a las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con financiamiento al terrorismo, con financiamiento al terrorismo, se identificaron seis tipos de amenazas, las cuales se mencionan a continuación. Está la 10, que es existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales. Aquí hay una probabilidad baja, pero habría un impacto alto. Va de nuevo, todavía no estamos considerando que los grupos de crimen organizado en México se conviertan en terrorismos. Entonces dice, oye, pues la probabilidad es muy baja. Si tomamos en cuenta eso, pudiera no ser tan baja. La 11, que es la lana, generación de recursos encaminados a grupos terroristas dentro del territorio nacional. Aquí tenemos una probabilidad baja y un impacto medio. El 12
es la existencia de combatientes y combatientes terroristas de nacionalidad mexicana. Y aquí hay una probabilidad baja y también un impacto medio, pero estamos considerando probabilidad baja. En cuanto a las vulnerabilidades, tenemos el punto 13, que sería la posición geográfica y porosidad de las fronteras. Hay una probabilidad alta y un impacto medio. Esta ya nos lleva a una probabilidad de que puede ocurrir en cualquier momento por tener alta probabilidad. A ver, posición geográfica y porosidad de las fronteras. Bueno, pues ahí estamos con un tema en el que la frontera con Estados Unidos nos ubica en un rollo donde los terroristas se pueden ubicar en México con la idea de causar algún daño en Estados Unidos. Eso se tiene que estar cuidando mucho. El 14 dice: falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre temas de financiamiento al terrorismo. Oye, no sabemos qué pex con este tema. Pues sí, es un verdadero tema que no hemos tomado tan en cuenta. Es uno de los problemas que tenemos en la evaluación con Gafi. El hecho de que en la propia LFPORPI, Ley Antilavado de Dinero, no venga específicamente el financiamiento al terrorismo, pues nos lleva a que hay falta de conocimiento y de capacitación sobre estos temas. Aquí la probabilidad es alta y el impacto sería medio. Falta de capacitación. Esto ya lo debiésemos estar atacando, lo debiésemos estar revisando a detalle. En este caso, la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de cometer actos de financiamiento al terrorismo. Esto es todo un tema, todo el rollo de las donatarias nos lleva a esta bronca. Entonces, dice: el sistema financiero mexicano, como el de todo el mundo, es susceptible de ser utilizado para hacer llegar recursos a grupos terroristas mediante transferencias internacionales, utilizando para este fin a donatarias. El Gafi ha señalado a estas últimas como particularmente vulnerables a ser utilizadas por el financiamiento al terrorismo. Imagínate el tema de las Torres Gemelas, ¿verdad? Hubo un grupo de terroristas que tuvieron que aprender a pilotear aviones, o sea, tuvieron todo un proceso de preparación para hacer lo que hicieron, y todo eso requirió de años en el que hubo alguna forma en que se estuvieron financiando. Eso es lo que se trata de estar cuidando. Entonces me voy a regresar hasta el cuadro para que veamos cuáles son los dos puntos que tenemos que ver, porque nos llevan a un tema que sí es muy probable. Dice punto 13 y punto 14. Hay una probabilidad alta de que ocurra y hay un impacto medio. Entonces, vayamos específicamente al punto 13 y 14 para que nos quede claro. Aquí está 13. Posición geográfica, ese es un problema, y que no tenemos ni conocimientos ni capacitación. Entonces, es muy probable que tengamos una bronca en la frontera y ni siquiera nos demos cuenta, ni siquiera lo detectemos. Eso es lo que dice actualmente la Evaluación Nacional de Riesgos en el 2020. Si nos regresamos a ver qué decía la Evaluación Nacional de Riesgos en el 2016, que fue la primera evaluación que se tiene, ahí venía presentado de forma diferente, de forma tal que lo que tenemos en verde, digamos, es algo que tiene una probabilidad baja, una probabilidad media y una probabilidad alta. En la probabilidad alta es la posición geográfica y la porosidad de las fronteras. La probabilidad media es la falta de conocimientos. Digamos que de 2016 a 2020 no tenemos un cambio relevante, sigue siendo lo mismo. Nada más revisemos aquí. Decía que la vulnerabilidad por posición geográfica
y nos pone como uno de los principales riesgos, porque somos pues la puerta de entrada, no puede haber migración ilegal, todos los temas que sabemos del día a día. También esta porosidad de las fronteras pues nos lleva a que exista un alto riesgo de que sí entren o se estén desarrollando grupos de terroristas en esa área, se estén capacitando, etcétera, y que no los detectemos. Hay una vulnerabilidad por la falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados. Y bueno, me dices que en 2016 ya lo sabías, llegamos al 2020, ya lo sabes, y ya estamos en 2022 y así seguimos haciéndonos güeyes. O sea, simplemente no se da la capacitación que debiera hacerse, no se tiene esta obligatoriedad de tener la capacitación. Si tú te vas a certificar en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, tienes la obligación de tener estos conocimientos. Pero aún ahí, en la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos todavía un tema con la certificación obligatoria. La certificación obligatoria, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es obligatoria. La respuesta es sí. Sí, pero... Oye, ¿por qué pero? Bueno, porque todavía tenemos del orden de 600 entidades financieras que han ido pateando el bote y les han permitido continuar aún sin un oficial de cumplimiento certificado, lo cual pues nos lleva a un tema en el que ya debiera la comisión fijar un tema muy claro de decir, oye, todos tendrían que estar certificados, de lo contrario pues se va a seguir teniendo ahí a un grupo importante de entidades que no cumplen con esta norma. Esta amenaza de la existencia de combatientes terroristas extranjeros de nacionalidad mexicana, y aquí también dice que México no ha mostrado señales de generar combatientes terroristas extranjeros al interior del país. Sin embargo, una de sus principales vulnerabilidades es la posibilidad de formar parte de la ruta de los combatientes extranjeros de camino a su destino final. O sea, vienen de Siria, vienen de Irak, conforme a lo que menciona esta evaluación, o en las rutas de regreso a sus países de origen, así como ser parte de la ruta del dinero que se utiliza para financiar a estos combatientes. Existe también la existencia de terroristas o grupos terroristas nacionales o implantación de alguna célula terrorista internacional en el país. Oye, no, eso no va a ocurrir. Bueno, recuerden que el propio ISIS tenía o estaba desarrollando grupos terroristas dentro del propio Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un tema que puede ser tan difícil. Hay una amenaza con la generación de recursos que pudieran ser utilizados por algún terrorista o grupo terrorista nacional o internacional para realizar algún acto terrorista o coadyuvar a la realización. ¿De acuerdo? Entonces, esta vulnerabilidad, abuso o utilización de organismos sin fines de lucro para facilitar el financiamiento del terrorismo es donde sí han tomado o han hecho o han tomado muchas medidas en contra de las donatarias. Oye, tú eres una donataria, pues te voy a dar en la torre todo el tiempo. ¿Por qué? Pues para quedar bien con los tratados internacionales que hemos firmado, etcétera. Y entonces, salvo esos, al estar molestando a donatarias que los han metido en cada vez más y más broncas para que puedan funcionar, pareciera que la idea es cerrarlas, pues por ahí es donde se supone que podría haber una bronca en la que se financia a grupos terroristas. Vámonos a corte y vamos a regresar para revisar 2 o 3 puntos en relación a qué pasa si
los grupos delincuenciales en México se convirtiesen en terroristas, o sea, se calificaran como terroristas. Eso suena interesante, porque podría ocurrir en este momento donde el gobierno de la 4T se la pasa peleándose con Estados Unidos, anda buscándole las espinillas, se voltea y le damos un codazo, ¿verdad? Por todos lados le estamos pegando. Bueno, pudiera ser que dentro de las reacciones pudiéramos llegar a este punto. Oye, te voy a tratar como terroristas a tus delincuentes organizados. Eso suena como que no está tan lejos. Por ahí va un poco la cosa. Vámonos a corte y regresamos para ver ese punto y dedicarle unos minutos también a ver ya qué dice el Código Penal Federal al respecto. Vámonos a corte. ¿Sabías que? En el Manual de Prevención del Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables, los sujetos obligados deben integrar los criterios, medidas de prevención y procedimientos internos, además de un apartado que mencione los procesos de capacitación que llevarán a cabo, así como la difusión del contenido del referido documento entre su personal. ¿Conocías esta información? ¿Necesitas tu Manual de Prevención del Lavado de Dinero y aún no lo tienes? INMEFI te invita a su taller, Elaboración de Manual de Prevención del Lavado de Dinero para Empresas Vulnerables, en donde obtendrás acceso a la plataforma para entrar al curso y chat en vivo, material especializado digitalizado, constancia digital, y al terminar las sesiones en vivo tendrás 2 meses más de acceso a la plataforma para consultarlo las veces que lo requieras. Conocerás y aprenderás temas como política de enfoque basado en riesgos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales, atención de requerimientos relacionados con las actividades vulnerables del SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera, intercambio de información entre el grupo empresarial, archivo y conservación de información y documentos, actividades vulnerables, otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales, entre muchos otros. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o al correo cursos@inmefi.com.mx. Hola estimados amigos, quiero platicarles de la certificación y recertificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2022 del 2022 en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Soy su amigo Javier Martínez. Quisiera presentarles 3 puntitos muy rápido. La presentación de nuestro diplomado para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuáles son las fechas en las que se van a hacer los exámenes y cuál es el temario del examen de certificación. Estos temas seguro te interesan. Tendrás que revisar, oye, ¿necesitas certificarte o recertificarte en 2022? Entonces ya tienes que estarte preparando. Recuerda que nosotros tenemos un diplomado para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tiene una duración de 60 horas. Es los días lunes y martes de 16 a 19 horas con modalidad en vivo, en línea, en vivo. ¿Cuáles son las ventajas de que tomes nuestro diplomado? Tienes los videos de las presentaciones y los materiales en línea, tienes acceso a cualquier hora, tienes evaluaciones, hay una estructura de la prueba. Aquí muy rápido te comento, están 3 áreas: conocimientos básicos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los conocimientos técnicos y los conocimientos de auditoría, supervisión y del enfoque basado en riesgos. Recuerda que estamos en redes sociales, estamos en taxday.com.mx, estamos en inmefi.com, o sea, por todos lados nos encuentras. Te esperamos.
Estamos de vuelta. Cuéntame, Alondra, ¿qué onda? Hola, Javi. Marta nos realiza la siguiente pregunta. Entonces, ¿la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no es obligatoria todavía? Debe ser la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, nosotros en las entidades financieras tenemos una certificación obligatoria. Ya tenemos varios años con este tema. Los auditores, por ejemplo, las personas que auditamos prevención de lavado de dinero, tenemos la obligación en todos los casos de estar certificados y tener el certificado vigente. En muchas entidades financieras ha sido ya muy claro que es obligatorio estar certificado. Si tú vas a abrir, por ejemplo, un centro cambiario, te exigen para abrirlo, para darte de alta en la parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tengas a un oficial de cumplimiento certificado. Sin embargo, y yo creo que de ahí viene tu pregunta, han permitido todavía que varias entidades no cumplan con este requisito. O sea, hay varios oficiales de cumplimiento que todavía no se encuentran certificados. Entonces, ya lo comentaba hace rato, habrá que revisar qué es lo que ocurre. Y la respuesta entonces sería, sí es obligatorio, y los que se han estado más o menos aguantando porque todavía les han permitido funcionar sin el oficial de cumplimiento certificado, en el momento en que digan hasta aquí, en ese momento pues van a empezar con carreras y con broncas en las que tendrían prácticamente que cerrar su entidad financiera durante un tiempo. Entonces, yo sí te recomendaría que el hecho de que hayan permitido que algunas entidades, y son de las entidades financieras pequeñas, cualquier entidad financiera mediana o grande, sí es obligatorio en todos los casos, pero en centros cambiarios específicamente han permitido que todavía un grupo de estos negocios no tengan un oficial de cumplimiento certificado, pero en cualquier momento esto podría cambiar con una fecha en la que digan, ahora sí, a partir de tal fecha, ya bailamos todas las calmaditas y en ningún caso se permitirá que no exista alguien que no tenga certificación. De ahí la importancia en que tengamos el certificado o renovemos el certificado de la comisión. Luego, Luis pregunta, ¿estos temas vienen dentro del examen de certificación? Sí. Todos los temas de financiamiento al terrorismo sí vienen dentro del examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también en el examen de la Unidad de Inteligencia Financiera, O sea, en ambos vienen los temas. A lo mejor es un poquito, no, yo creo que en los dos, más acucioso en uno que otro, no. Yo creo que en los dos tiene el tema. Y si se dan cuenta, en la evaluación nacional de riesgos, el principal problema que tenemos es que falta capacitación. De ahí que se le esté dando cada vez más y más importancia a este tema. Luego, María pregunta, ¿qué repercusiones tendríamos en México si se catalogan como terroristas al crimen organizado? Ándale, o sea, que eso ya lo tenemos por ahí como amenaza. Gracias. Esta parte la revisamos, por ahí tengo algún análisis que es importante revisar, pero oye, ¿qué onda? Si ya son terroristas, los grupos terroristas de la delincuencia organizada de México, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Revisémoslo así de manera muy por encimita. Fíjense, Gafi habla del financiamiento al terrorismo en sus recomendaciones 5, 6, 7 y 8. Le dedica 4 recomendaciones al financiamiento al terrorismo. En la recomendación 5 nos habla del delito del financiamiento del terrorismo, o sea, el delito como tal. En la recomendación número 6 nos habla de las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Nos lleva a los temas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la recomendación 7 nos lleva a que debe haber sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea,
hay un terrorismo y hay un terrorismo todavía más fuerte con la parte de proliferación de armas de destrucción masiva, que esto también es un tema que no podemos perder de vista. La recomendación de Gafi número 8 nos habla de las organizaciones sin fines de lucro, ¿de acuerdo? Entonces por ahí estamos con todos estos temas que son muy importantes. El hecho de que en este momento donde tenemos la guerra en Ucrania, Rusia llegó con este tipo que es un verdadero demente, no sé, es un Hitler actual, ¿verdad? Putin llega y decide destrozar a otro país y de repente en México hay un grupo de diputados, de estos diputados de cuarta, ¿verdad?, que dicen, oye, somos el club de amigos de Rusia. Dices, no puede ser, por favor, o sea, hasta eso debiéramos de tener un poquito de idea, aun y cuando nuestros estudios sean muy bajos, eso suena bastante tonto. Y ahora lo que está diciendo Estados Unidos, o lo que se está solicitando en Estados Unidos, dice, oye, a los amiguitos de Rusia, por favor, quítales la visa, que no puedan entrar a Estados Unidos. Como las visas tienen que ver con a quién decido yo que entren y que no entren, pues muy probablemente Noroña ya no podrá ir a Estados Unidos con su visa, ¿no? Por eso anda por ahí diciendo de veritas que no es cierto, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos ese tipo de broncas, porque no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema que provocó pues más de 4,000 muertes con las Torres Gemelas en Estados Unidos. Es un tema que realmente les puede a los americanos. Veamos. ¿Cuál es el concepto de financiamiento al terrorismo? Lo que nos dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome presionar a la autoridad para que tome una determinación. O sea, financiar. No estamos hablando del tema de terrorismo, sino del que estemos financiando al terrorismo. Pudiéramos decir que es el financiamiento de actos terroristas, de terroristas y organizaciones terroristas, como lo dice Gafi. Y aquí vamos un poco a la pregunta que nos hacían, que a mí también me tiene harto preocupado. ¿El narco mexicano puede considerarse terrorismo? Pues sí, o sea, no inventes, claro que sí. Llegan y te dejan un automóvil, ¿verdad?, enfrente de una presidencia municipal con 8 o 10 cabezas de personas ahí, que es dantesco, ¿verdad?, aunque ya no nos llame tanto la atención, desafortunadamente, por tantas noticias que tenemos de ese tipo, pero pues eso lo hacen no porque se están vengando entre los grupos, lo hacen para infundir terror entre la población. Pero veamos qué tenemos aquí. Dice, por ejemplo, estos son algunos temas que han salido en los periódicos. Dice Milenio, desde marzo cabildean en Estados Unidos para llamar terrorista al narco. Y esto es un artículo de 2019. Ya en 2011 se pretendió clasificar como terroristas a los Zetas. Nos dice también el Heraldo que el narco opera en el 40% del país. Entonces, por ahí tenemos muchas broncas. Pero veamos lo que opina, en este caso, un experto en el tema, que nos dice los terroristas que no son terroristas. Es Enrique Berruga y esto lo escribió en el Universal. Veamos 2 o 3 puntos nada más por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que tendríamos que estar evaluando qué es lo que pasa en todos estos puntos. Nada más me regreso a la cita de
Esto es algo que se publicó el 28 de noviembre del 2019 en opinión de El Universal, ¿de acuerdo? Y aquí está la transcripción porque dices, oye, no se alcanza a leer. Bueno, aquí ya se alcanza a leer. Dice, calificar a nuestros narcos como terroristas es una decisión que Estados Unidos puede tomar de manera totalmente unilateral, sin consulta previa con el gobierno de México. Esto nos debiese quedar muy claro. Si ellos deciden hacerlo, lo van a hacer sin habernos consultado. No es un mecanismo particularmente cortés o amistoso, pero esa es la manera como operan las leyes estadounidenses. Si existiera una buena interlocución política con Washington, quizá habrían compartido con México una decisión que, según reveló Trump, esto todavía estaba Trump, llevan evaluando más de 3 meses. Tarea nada fácil con un mandatario voluble e impredecible. Esta es la señal más clara de Estados Unidos sobre lo que en verdad piensan de la estrategia nacional de abrazos y no balazos, becarios y no sicarios, ¿no? O sea, cuando alguien dice mejor becarios y no sicarios, abrazos y no balazos, dices, oye, no inventes, se te está cayendo el país, ¿no? Tienes un estado fallido ya en un 40%. Continuó. Los datos crecientes de homicidios y violencia les proporcionan una buena base para la crítica. Esto ha colocado al gobierno de México en la incómoda posición de pronunciarse en contra de que de nuestros criminales más sanguinarios se les califique como terroristas. A ver, espérame, gobierno, ¿qué estás haciendo? Pues tengo que defender a nuestros criminales, que no les digan terroristas. Decapitan, asesinan a madres y bebés, extorsionan a la ciudadanía, cuelgan en los puentes a sus adversarios, sembrando el terror. Pero no les vayas a decir terroristas. Por sus delicadas implicaciones para la relación bilateral, se les puede calificar de bárbaros, de salvajes, de matones y desalmados, pero no de terroristas. Esa designación está reservada para las agrupaciones que tienen una agenda ideológica, racista o de extremismo religioso, no para unos delincuentes comunes independientemente del grado de crueldad que apliquen. Ay, no suena tan sencillo, sobre todo cuando decimos, oye, pues sí, pero con el fentanilo te están matando a 100,000 americanos al año. Dices, ay, suena como que no está tan sencillo de poder delimitar ahí. Si nos atenemos a los resultados de sus acciones, las bandas criminales de México son más letales que la mayoría de los grupos terroristas clásicos, claro, pero por mucho. No tienen la práctica de colocar coches bomba, o por lo menos no tantos, o de utilizar comandos suicidas. Los métodos y motivaciones de nuestros narcos son efectivamente distintos. Los del Estado Islámico o de Al-Qaeda, distintos a los del Estado Islámico o de Al-Qaeda, pero los estragos que generan sus acciones son bastante similares. Dominan territorios, imponen su autoridad, matan y atemorizan a la sociedad. El dilema de fondo que presenta la decisión que pretende tomar Estados Unidos es que esa designación, de acuerdo a sus leyes y no a alguna convención internacional, y fíjense, aquí es donde está la respuesta a la pregunta que nos hacía nuestra colega. Oye, ¿qué implicaciones tendría que le llamaran terroristas a los grupos delincuenciales de México, a los grupos de asesinos o de bárbaros, ¿no? Yendo un poco con esta narrativa. Dice que, de acuerdo a sus leyes y no a alguna convención internacional, o sea, Estados Unidos con sus propias leyes, dice que obliga a su gobierno a actuar en contra de los terroristas donde sea que se encuentren. Es bajo ese supuesto que mantienen tropas en el norte de Siria, combatiendo al califato islámico o a los talibanes en Afganistán. O sea, oye, a ver, espérate, yo ya vi que están estos terroristas, entonces me voy a instalar en tu país porque tengo que atacar a estos cuates que están provocando
problemas de terrorismo que me afectan como país. Se entiende que el objetivo primordial de Trump, al hacer pública su intención de calificar a los narcos mexicanos como terroristas, no consiste en enviar tropas a México, sino presionar a nuestras autoridades a que sean más eficaces en su combate a estas bandas, a que los enfrente con todos los recursos y la inteligencia del Estado y a que modifiquen la estrategia. ¿Ok? No ha pasado, 2019, 2020, 2021 y ahora 2022, esto no ha pasado. O sea, no son más eficaces en el combate a estas bandas. Puede haber diferencias sobre el método, pero estos propósitos son los que antes que nadie demandamos los mexicanos al ser las principales víctimas de estos criminales. Este episodio puede lastimar gravemente al conjunto de la relación bilateral. Es urgente establecer al más alto nivel las bases de entendimiento y corresponsabilidad que permitan a México y Estados Unidos atacar un fenómeno común. Lo menciona muy bien este periodista especialista en estos temas. Me regreso nada más para que revisemos nuevamente su nombre, porque es uno de los especialistas. Si lo seguimos, es Enrique Berruga Filoy. Si lo buscan en Google van a encontrar muchos de los temas que él maneja y nos van a dejar bastante preocupados. Oye, pero era Trump, ya se fue Trump. No, era Estados Unidos. O sea, no solo estás hablando de alguien que está en algún momento en la presidencia, sino que los temas vienen dándose todavía. Entonces, habrá que cuidar mucho lo que estamos revisando dentro de México, porque pudiese ser que sea un paso en el que el narco mexicano puede considerarse terrorismo y entonces este punto se convierte en algo muy relevante. Oye, es que tienes a terroristas, quiere decir entonces que las listas de terroristas nadie puede realizar operaciones con ellos, ¿ok? Imaginemos que hay grupos del narco en México que son considerados terroristas y entonces en todo México tendríamos que ubicarlos específicamente para dejar de realizar operaciones financieras o de compra o de venta de cualquier tipo con ellos. Entonces no se va dando el supuesto de manera tan sencilla. Bien amigos, los invito a que nos sigan los miércoles a las 10 de la mañana y en caso de que no hayan visto alguno de los programas, nos sigan en Tax Day México en YouTube o en Tax Day México en Facebook y también ahí van a encontrar todos estos programas que seguro les serán de utilidad. Nos vemos la siguiente semana.